A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes, querido oyente de la radio. Estamos transmitiendo en este día miércoles desde Santiago del Estero, en la República Argentina, por FM 105.7, Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y estamos muy contentos de poder estar compartiendo en este día la palabra de Dios con vos y también entrevistas de actualidad. Hoy estamos con el doctor Pedro Basbús, que va a estar comentándonos acerca del Congreso Internacional de Derechos Humanos que se celebró la semana pasada en Termas de Río Hondo. Así que tenemos esta temática. Él nos va a estar haciendo una reseña y él tuvo 2 exposiciones en ese congreso, así que va a estar contándonos acerca de lo que se habló, se expuso allí. Pero antes quiero compartirte una reflexión espiritual. Estoy leyendo un texto de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo dijo: «Fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna». Me impactó este texto de la palabra de Dios porque es un testimonio personal del apóstol Pablo, un hombre que antes de ser apóstol había sido un perseguidor de la iglesia y cargaba esto como una pesada mochila sobre sus espaldas. También era un hombre profundamente religioso, conocedor de la ley de Moisés, conocedor de las prácticas del fariseísmo, practicante del fariseísmo, pero sin embargo no había tenido un encuentro personal con Cristo hasta que en el camino a Damasco, cuando iba con cartas para perseguir a los cristianos en la zona de Siria, él fue derribado a tierra y tuvo una visión del Señor Jesucristo. Pero claro, hay tantas experiencias y tantos testimonios de esta naturaleza, de un cambio extraordinario en el ser. Estoy pensando en un libro de un conocido periodista, escritor francés, llamado Andrés Frossard. Andrés Frossard era un ateo practicante, diríamos, porque claro, él fue criado en un hogar en Francia, donde su madre, que había sido criada en el protestantismo, se hizo atea, y su padre fue el fundador del Partido Comunista en Francia y también era ateo. Por lo tanto, en su libro Dios existe, lo he encontrado, cuenta su conversión y cómo fue su cambio. Permitime que te lea algunos extractos de lo que cuenta Andrés Frossard en su testimonio, en su libro testimonial. Dice: «Había sido criado en el ateísmo, donde el tema de la existencia de Dios ni se menciona». Luego dice: 8 de julio de 1935. Sucedió algo que operó en mí una revolución tan extraordinaria que cambió en un instante mi manera de ser, de ver, de sentir, que transformó mi carácter
e hizo que hablase un lenguaje tan insólito que mi familia se alarmó. Entonces experimenté el gozo que siente un náufrago que es salvado a tiempo, con esta diferencia: solo en el momento en que fui sacado tomé conciencia del lodo en el que estaba hundido sin saberlo. Y me pregunto todavía, con la imagen de medio cuerpo hundido en aquel lodo, ¿cómo pude vivir y respirar allí? Luego dice Andrés Frossard: no hay nada que me predispusiera a tener una religión, aparte del hecho de no tener ninguna. La Escritura dice que la gracia no hace acepción de personas, y creo haber mostrado que, dirigiéndose a mí, se dirigía a todas las personas. Lo que me sucedió le puede suceder a cualquiera, al mejor, al peor, al que no sabe e incluso al que cree saber. Son palabras evidentemente de un hombre que manejaba muy bien las letras. Andrés Frossard entró en el ejército francés, era descendiente de judíos, por lo tanto estuvo en campos de concentración nazi, estuvo en el ejército hasta 1955 y luego se dedicó al periodismo y a escribir. Hasta 1990 tenía 15.000 artículos escritos. Y él escribe este libro de testimonio personal y me llamó mucho la atención lo que él manifiesta. Lo que me sucedió le puede suceder a cualquiera, al mejor, al peor, al que no sabe e incluso al que cree saber. Claro, la gracia de Dios se manifestó al apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia. La gracia de Dios se manifestó a Andrés Frossard, que era un ateo criado en el ateísmo y que se convirtió al cristianismo. Y la gracia de Dios te puede alcanzar a vos como me alcanzó a mí. Este testimonio muestra que la conversión no es una simple adhesión intelectual. Dice Andrés Frossard, famoso escritor francés, que cuando él conoció a Cristo, cambió su manera de pensar, de ver el mundo, su manera de relacionarse con la gente. En su casa se asombraban del lenguaje que utilizaba porque cambió totalmente su manera de hablar. Así que la conversión, este ser hallado por la gracia de Dios, es tomar conciencia de nuestro estado pecaminoso ante Dios y aceptar que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para ser nuestro Salvador. Bienvenidos a nuestro enfoque bíblico cristiano de hoy. Estoy viendo a muchos que nos están siguiendo por el Facebook y les mandamos saludos a Mariana, a Fiona, a Badú, a Evelina. También está siguiendo, está esperando la entrevista con el doctor Pedro Basbús, que va a estar haciéndonos una reseña del Congreso Internacional de Derechos Humanos que se realizó la semana pasada en Termas de Río Hondo, en el cual estuvo también participando como expositor. Así que en el próximo bloque no te pierdas la entrevista. Dale al pobre pan y que Continuamos con nuestro programa de hoy, ya en la compañía del doctor Pedro Basbús. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, buenas tardes, Carlos, a toda la audiencia que nos escucha y nos ve por las redes sociales. Un saludo amigable en esta tarde de miércoles de Santiago del Estero. Hermosa tarde, bien húmeda. Bueno, es un honor tenerte en el programa luego de que hayas participado como expositor en el Congreso Internacional de Derechos Humanos que se realizó en Termas de Río Hondo la semana pasada, y vamos a aprovechar esta entrevista exclusiva para que nos cuentes del desarrollo de esas conferencias, de ese congreso, y nos cuentes también acerca del tema que abordaste. Bueno, en realidad el honor es mío venir siempre a la radio. Para mí estar con ustedes es una compañía
Es una interacción con todos ustedes todos los días miércoles, y espero ansioso siempre los miércoles para conversar un poco sobre temas. Siempre hay temas que tratar, el mundo es mundo y hasta que, y siempre tenemos algún tema. Estuvimos la semana pasada, el miércoles, se desarrolló en Termas las primeras jornadas latinoamericanas de derechos humanos, que digamos concitó a muchos especialistas no solamente del país sino de Latinoamérica. Esta es la primeras jornadas que se hacen en el ámbito latinoamericano, y se escogió Santiago del Estero para nuestro orgullo, porque en definitiva se organizó en Termas de Río Hondo. Tuvimos el apoyo del gobierno de la provincia, por supuesto. Lo organizó la Red Latinoamericana de Derechos Humanos, a la cual pertenezco, que forma parte del Poder Judicial, y fue unas jornadas que superaron las expectativas que teníamos, porque nos visitaron colegas de todo el país. Por decirte, por ejemplo, obviamente vinieron de todo el norte, vinieron de Chaco, de Entre Ríos, de Misiones, de Buenos Aires, de Cava, de Córdoba, de San Juan, de San Luis, vinieron de Comodoro Rivadavia, por ejemplo, y también vinieron especialistas o colegas de Uruguay, de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, y de California, no es de Estados Unidos, pero es un colega que él es peruano de origen, pero también ciudadano norteamericano, ciudadano estadounidense, que vive en California en este momento, y nos ha visitado. Hemos compartido panel. La perspectiva que estuvimos discutiendo fue una mirada amplia sobre la problemática de los derechos humanos. Vos sabés que yo tuve dos paneles que desarrollé. En primer lugar voy a empezar de atrás hacia adelante porque me parece que así deberíamos hacerlo. Uno fue realizar un raconto de los 4 sistemas de protección de la persona humana, y eso hablé el viernes a la tarde. El viernes a la mañana hablé sobre disturbios interiores, tensiones internas y conflicto armado no internacional. Vamos a dividir para que la audiencia nos espere hasta el próximo miércoles. Claro, vamos a crear una expectativa ahí. Vamos a crear expectativa. Vamos a hablar. Fíjate que hablemos de la protección de la persona humana, que esto ya lo dijimos aquí en la radio cuando en uno de los programas anteriores del año pasado. O sea que la persona humana, el mundo cambia la visión de los derechos humanos a partir de principios del siglo XX. Uno podría decir que la piedra basal es la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948, lo cual no significa que sea la única. Claro. Hacia atrás había, tratados o legislación que protegía a los derechos humanos, pero era una legislación que estaba dispersa en el orden internacional. Uno puede tener algún antecedente en la conferencia de La Haya de 1899 y 1907, pero esas conferencias hablaban sobre los métodos y medios de la guerra, que es una parte, un apéndice del derecho internacional de los derechos humanos, que hoy se llama derecho internacional humanitario. Realmente después de los juicios de Nuremberg y Tokio, esos juicios donde se enjuiciaron a los jerarcas del nacionalsocialismo en Nuremberg, y en Tokio los jerarcas japoneses que habían cometido delitos en contra de la humanidad, la concepción del derecho cambia, y a partir de ese momento hay una primacía de los principios sobre la norma escrita. Uno venía hasta el año 45 con una concepción decimonónica del derecho, o sea, con una concepción del siglo XIX. El derecho era la ley positiva, la ley escrita y coercible. Lo que no estaba en el código no estaba en el mundo jurídico, por lo tanto muchos principios se perdían. De hecho, si vos te pones a pensar, los jerarcas nazis fueron enjuiciados por aplicar la ley. ¿Qué ley? La ley de solución final. La ley que decía que había que dar una solución al problema judío. Entonces, ¿cómo me vas a la defensa de ellos era, ¿cómo me vas a juzgar a mí si estoy aplicando la ley? Y si la ley es la norma escrita, y la norma escrita me dice que tengo que matar, estoy cumpliendo la ley. De lo contrario, estoy prevaricando. Ese es un concepto exclusivamente positivista. A partir del año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrolla el juicio de Nuremberg, dicen los jueces en ese momento, momentito, si bien es cierto que hay una ley escrita, hay una ley no escrita que habla de la dignidad de la persona humana, del derecho a la vida, que no lo tiene el hombre, sino lo tiene Dios. Por lo tanto, a partir de la aplicación de la ley natural, comenzamos a hablar de los principios que están antes que la ley escrita. Y ahí cambia la concepción del derecho.
A partir de ese momento hay una mirada distinta a lo que a la concepción del derecho como tal, a la preferencia de los principios, que se oponen, mejor dicho, completan la norma, pero si la norma va en contra del principio, se aplica el principio. Bien. ¿Sí? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la piedra fundamental del derecho internacional de los derechos humanos allá en 1948. A partir de la Declaración Universal, cuando el mundo comprendió, después del genocidio judío en la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto y de todo lo que había pasado, anteriormente tuvimos el genocidio armenio, tuvimos la guerra del Chaco aquí en Latinoamérica, una guerra fratricida entre Paraguay y Bolivia. O sea, cuando comprendimos que evidentemente con la solución armada no solucionábamos nada, se dicta la resolución o la Declaración Universal de los Derechos Humanos bajo el auspicio de Naciones Unidas. Bien. Esta declaración del año 48 tiene una suerte de orden de todos los derechos, protege el derecho a la vida, la libertad, la dignidad. A partir de esa declaración, en el año 65 se completa con los pactos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Por esos pactos que están en vigencia todavía, obviamente hasta hoy, y en nuestro país tienen jerarquía constitucional. Después surgen la Convención de los Derechos del Niño, la Convención en contra de la discriminación de la mujer, la Convención en contra de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y todas las otras convenciones que vienen a legislar sobre la dignidad de la persona humana. Esta característica del derecho internacional es que primero es complementario. ¿Por qué? Porque tanto al Estado como a las personas les interesa que la violación de un derecho humano sea solucionada por los medios internos de cada Estado. Y si no pueden solucionarlo por los medios internos o no está prevista, recién vamos a ir a la ayuda internacional. Por eso decimos que es subsidiario. Subsidiario no en cuanto al derecho, es subsidiario el uso o la protección internacional. La protección internacional viene después de que el orden interno no protege. Es complementario porque viene o se enanca en el derecho inherente a la persona humana, no porque uno es ciudadano del Estado, sino porque es persona. Tiene una protección internacional al margen de la protección interna. Y aparte es progresivo, porque vamos ampliando cada día más el ámbito de aplicación. Son las tres características fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. También hemos hablado en ese momento de la otra rama de la protección a la persona, que es el derecho internacional humanitario, que se aplica en el conflicto armado. Tiene dos vertientes: el derecho de la Haya y el derecho de Ginebra. El derecho de la Haya limita los medios y los métodos de la guerra, o sea, humaniza, entre comillas, la guerra. Y el derecho de Ginebra protege a las personas que no participan o que han dejado de participar en los conflictos. Entonces ahí vamos a tener prisioneros de guerra, náufragos en el mar, heridos en campaña y población civil, protegidos por los convenios del año 49 y dos protocolos del año 77, el 1 y el 2. Luego hablamos del derecho internacional de los refugiados, que aquí también dijimos, en algún momento hablamos de eso, Carlos, que viene a completar una mirada integral de la persona humana, porque el refugiado es aquella persona que por temor fundado sale de un país y no puede o no quiere volver. Justamente por ese temor fundado, ¿a qué? A perder su vida, a sufrir persecución, o cuando hay, este es un aditamento latinoamericano, grave violación a los derechos humanos. Entonces, la Convención de Ginebra del 51 y el protocolo facultativo del 67 vienen a completar lo que es el derecho internacional de los refugiados y desplazados. O sea que la diferencia entre el refugiado y desplazado es que el refugiado sale del país, el desplazado sale del lugar donde está, pero queda dentro del país. Hoy, por ejemplo, Siria tiene 5 millones de refugiados y tiene más de 200.000 desplazados. Para que tengas una idea de lo que es el conflicto humanitario en Siria en este momento. Y después cerramos el círculo hablando del derecho internacional del desarme. ¿Qué es esto del derecho internacional del desarme? El derecho internacional humanitario, así como limita los medios y métodos de la guerra y protege a las víctimas del conflicto, también le interesa que los estados no produzcan, o si producen, produzcan menos, y si producen menos, eliminen las armas de destrucción masiva. Entonces ahí vamos a tener, esto
hay una línea muy delgada con el derecho de los estados de armarse en defensa, porque todos los estados van a decir, yo tengo el derecho soberano de armarme en defensa de los enemigos externos. Frente a una hipótesis de conflicto no puedo no tener ejército. Lo que sí es cierto, que esto es verdad, pero también es cierto que a la comunidad internacional garante de la paz le interesa que las armas de producción o las armas de destrucción masiva no se incrementen. Y si se encuentran producidas, se reduzcan. Por eso hablamos de los acuerdos SALT 1 y 2 entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, que limitaron las ojivas, la prohibición de los acuerdos, digamos, la prohibición de ensayos nucleares en la atmósfera, la prohibición de armamentos nucleares del año 55, que viene siendo prorrogada indefinidamente por los estados. Y aquí dijimos, creo que lo dijimos te iba a decir la clase pasada, creo que lo dijimos en el programa anterior. Vos sabés que producir un arma química o bacteriológica es un crimen de guerra, sí, pero tener armas nucleares no. Fíjate la diferencia. Ahora, ¿cuál mata más? ¿Cuál destruye más? El arma química, bacteriológica o el arma nuclear. Todas tienen una destrucción masiva. Sin embargo, para el derecho del desarme, o para el derecho internacional de los derechos humanos, o para el derecho humanitario, digamos, las armas bacteriológicas, quien produce o quien las maneja, comete actos o crímenes de guerra, prohibido por el convenio del año 49. Sin embargo, quien maneja un arma nuclear no lo comete. Esas son las pequeñas tonteras que tiene el hombre o el ordenamiento internacional. Bueno, de todo esto hemos conversado en temas. El balance que uno puede hacer es altamente positivo, porque hemos tenido 3 días, casi 4 días de discusión, en donde hemos expuesto todos los lineamientos actuales, lo último en materia de derechos humanos, en derecho internacional humanitario. Hemos hablado de desarme, que no se había hablado nunca en los congresos, por lo menos en los congresos que yo asistí, jamás hemos escuchado algo de desarme, y menos de refugiados. Bueno, esa problemática se ha traído aquí a Santiago del Estero, hemos tenido el orgullo y el honor de hablar de ese tema, y obviamente los comentarios y las personas que estaban en ese momento nos han felicitado, más allá de todo esto, del esfuerzo que hemos hecho, porque la temática ha sido interesante. ¿Y cómo lo percibes? ¿Hay coherencia entre los distintos países en cuanto a esta temática? ¿Hay divergencias? Es una muy buena pregunta. Hay una coherencia latinoamericana, hay una falta de coherencia norteamericana. Claro. O sea, uno podría decir, a ver, no te olvides que Estados Unidos, que es el principal actor internacional, no forma parte de la Corte Penal Internacional, por ejemplo. Promovió la creación de la Corte, pero en su momento se retiró del Tratado de Roma, con lo cual, y a su vez ha dictado legislación interna en desmedro de la persecución de los criminales de guerra, que podrían ser estadounidenses, por ejemplo. Ellos tienen su propia ley y lo juzgan con su propia ley. Claro. No se someten a la jurisdicción universal. Y esa ausencia de sometimiento o la falta de sometimiento implica una minusvalía en los tratados internacionales. Claro. Hay una idea en Latinoamérica que muchas veces no es refrendada por las ideas de los Estados Unidos. Uno observa en la legislación, es más, Estados Unidos forma parte de la OEA, pero no forma parte de la Convención Americana. Claro. Con lo cual, obviamente, no se somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con lo cual, tenemos un problema, o hay un problema en la América íntegra, no solamente América Latina, sino en América Central y del Norte. Porque eventualmente ningún, el gobierno de los Estados Unidos no podía ser llevada a la Corte Interamericana por violación a algún derecho sostenido en la Convención Americana, por ejemplo. Y eso, vos vas a sumar algunas cosas y en definitiva es una minusvalía importante en el sistema de protección de la persona. Así es. Así es. Sobre todo teniendo en cuenta que tiene el ejército mejor dotado del mundo. Y obviamente es potencia. Imagínate que aparte de ellos, la hipótesis del conflicto para el ciudadano, no para el ciudadano, para el gobierno norteamericano tiene que ser permanente. Claro. Ellos tienen, más allá de la industria armamentista, que es la principal del mundo, necesitan y obviamente han tomado un papel de gendarme internacional, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, que los hace, estar en casi todos los lugares del mundo en cuanto a la presencia militar. Claro.
independientemente, y no me quiero meter en esto porque no salimos de la conversación, independientemente del lobby empresario que puedan hacer, y a través del lobby empresario viene la presencia militar en algunas cuestiones, y sobre todo el petróleo, energía o recursos no renovables que son importantes. Entonces ese es un tema que tiene un signo de interrogación para el futuro, porque en definitiva se actúa sobre esa base. Muy bien. ¿Y cómo dejamos la pelota para el próximo programa? El próximo programa vamos a hablar de la segunda parte. Vamos a tener la segunda parte de lo que fue la exposición en el Congreso sobre tensiones internas, disturbios interiores y conflicto armado no internacional. ¿Qué diferencia hay en el orden? Porque fíjate vos que hoy la mayoría de los conflictos son no internacionales. ¿Qué diferencia hay con el conflicto internacional? ¿Por qué se llama conflicto sin carácter internacional o conflicto no internacional? ¿Qué diferencia hay con los disturbios interiores y las tensiones internas? ¿Y qué legislación se aplica? De todo eso los invito para el próximo miércoles para que podamos conversar. En Latinoamérica tenemos amplia experiencia en este tema. Sí, por supuesto. Le podemos dar clase a unos cuantos. Vivimos de tensiones internas en tensiones internas. Y fíjate lo que es la radiografía latinoamericana, como lo dice vos, Carlos, es una muestra específica de todo eso. Así es. Así que bueno, los invitamos para el próximo programa a poder estar escuchando lo que sea expuesto en este Congreso Internacional. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Al contrario, el agradecido soy yo, les agradezco el café, el alfajor de maicena hoy es extraordinario lo que nos ha dado Roxana, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, escuchamos un tema musical y enseguida volvemos para una reflexión final. Llegamos al momento final de nuestro programa y quiero dejarte también una reflexión para cerrar. Cuando estábamos conversando con el doctor Pedro Basbús, me acordaba de cuántas veces uno pretende que el exterior nuestro, las circunstancias que nos rodean, sean mejores. Con algunos muy pretenciosos quisieran que sus circunstancias de vida fueran perfectas para poder ser felices y para poder sentirse fortalecidos. Sin embargo, la Biblia tiene una visión distinta acerca de lo que es estar bien, estar fortalecidos, estar bendecidos. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 3, el versículo 16. Allí el apóstol Pablo está orando por los miembros de esa iglesia y dice: oro para que Dios les dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Qué diferencia grande que hay entre la visión de Dios de lo que es un hombre completo, un hombre cabal, una persona realizada en la vida, y lo que es la visión mundana, la visión filosófica o social de lo que es llegar a ser una persona feliz y realizada en la vida. Y yo quisiera preguntarte, mi querido oyente, si vos estás recibiendo lo que esperas de la vida, o sientes que la economía actual, el gobierno con sus decisiones, las circunstancias que te rodean, o los factores externos de problemas, de adversidades en la vida te están robando tu autoestima, te están robando la posibilidad de ser feliz o de realizarte en la vida. Si sos una de las tantas personas que se siente así, quisiera mostrarte otra cara de la moneda. Estaba leyendo una encuesta que se realizó hace un tiempo a aproximadamente 1.000 personas, y se les preguntaba qué era lo que más deseaban en la vida. Y el sorprendente resultado fue que el 90% de los cristianos que creían en la Biblia dijeron que querían los siguientes resultados. Fíjate, primero, una relación íntima con Dios. Segundo,
un propósito claro en la vida. Tercero, un alto grado de integridad. Y finalmente, un profundo compromiso con la fe. Ahora, cuando uno lee estos intensos deseos de aquellos que son creyentes en Cristo, se da cuenta que esto no tiene nada que ver con el mundo en que vivimos, con las circunstancias que nos rodean, con las personas que toman decisiones que nos afectan. Lamentablemente, muchas veces aquellos que tienen estas buenas intenciones, estos buenos deseos, y que son muy correctos en la vida, porque realmente son los que nos van a sentirnos personas plenas y realizadas. Esto de una relación íntima con Dios es muy importante. El descubrir el propósito, la voluntad de Dios para mi vida es lo máximo a lo que debemos aspirar. El tener una vida de integridad, un alto grado de integridad personal, nos hace sentir bien y nos hace sentir que estamos siendo útiles a la sociedad en la que vivimos, y también tener un compromiso ferviente con la fe que profesamos. Ahora, todo esto está englobado en lo que dice el apóstol Pablo, en la oración del apóstol Pablo. Para poder lograr estos objetivos en la vida, tenemos que ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nuestro complicado mundo en el que vivimos nos tienta a buscar o a poner nuestros deseos en manos de otros. Pero quiero decirte, mi querido oyente, que tu realización personal, tu vida plena, no depende de lo que otros hagan, o de lo que otros piensen de vos, o de lo que otros decidan por vos. Aquí el apóstol Pablo nos da un secreto vitalmente importante. Nosotros vamos a ser personas plenas cuando seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo quisiera hacerte reflexionar en esta hora y que pienses si vos estás experimentando este poder tremendo de Dios. ¿Por qué dice el apóstol Pablo en esta misma carta a los Efesios que el poder que Dios pone a disposición para operar esta transformación en el ser interior de cada persona es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos? No hay un poder más grande en el universo que el de resucitar una persona, y resucitar en forma gloriosa, con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo capaz de vivir por la eternidad, ya suelto los dolores de la muerte, ya separado de toda corrupción, un cuerpo perfecto, un cuerpo glorioso, una personalidad completa, perfecta, íntegra, para vivir una eternidad con Dios. Ahora, esa vida eterna se empieza a experimentar aquí y ahora, en el mismo momento en que conoces a Cristo como tu Salvador personal. Y la pregunta más grande y más importante que tenemos que hacernos en la vida es que si estamos viviendo una vida de relación personal con Cristo o estamos viviendo una vida meramente religiosa. Si tu vida cristiana es cumplir con ciertos ritos, con ciertas ceremonias, con participar de ciertas actividades religiosas o hacer ciertas cosas como buenas obras o cosas que te hacen sentir bien, bueno, quiero decirte que todo eso en su lugar y en su momento está bien, pero no hacen a la verdadera felicidad, no hacen a la vida cristiana, no hace a lo que hablábamos al principio en la experiencia de Andrés Forosar. Él se dio cuenta que para tener una verdadera conversión había que cambiar la manera de pensar respecto a uno mismo y respecto a Dios.
Había que cambiar la manera de pensar en que nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos, no podemos cambiarnos a nosotros mismos y no podemos lograr la felicidad por nosotros mismos. Tiene que cambiar ese concepto. Ese orgullo humano de pretender lograrlo todo por esfuerzo personal nos lleva a la frustración y a la desesperación, al desaliento, a la depresión y hasta muchas veces, lamentablemente, el suicidio. Pero cuando cambiamos la manera de pensar y entendemos que nuestra relación para sentirnos plenos, completos, realizados, la logramos en una relación personal con Dios, donde admitimos que somos pecadores porque hemos errado el blanco, nos hemos deslizado, nos hemos resbalado, hemos quebrantado la ley y no hemos recibido el amor de Dios que nos ofrece por medio del Señor Jesucristo. No hay manifestación más grande del amor de Dios que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para limpiarnos de toda maldad, para borrar nuestras rebeliones, para ponernos para reconciliarnos con Dios, para ponernos en una relación correcta con Dios. Por eso, si en esta noche estás buscando realmente realizarte como persona, si estás buscando tener una vida plena, si estás buscando sentirte feliz en esta vida, no estés mirando hacia afuera, no estés mirando el mundo que te rodea. Mira tu ser interior y pensá si realmente el Espíritu Santo ha entrado en tu vida. ¿Cómo entra el Espíritu Santo en tu vida? Sencillamente cuando le abres el corazón a Cristo. Porque dijo Jesús que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando sos un hijo de Dios, Dios pone su naturaleza en vos. Te cambia la vida y el Espíritu Santo empieza a morar en tu vida y a operar una transformación diaria que tal vez no la estés sintiendo porque es una operación silenciosa del Espíritu Santo, pero va cambiándote de gloria en gloria a la misma imagen del Señor Jesucristo para que seas la persona que Dios quiere, que Dios ha planeado para vos. Así que abrir el corazón a Cristo, recibilo en tu vida como Salvador personal. Ahora el pastor Carlos Aguilera te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga muy ricamente y si Dios lo permite nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano.